dando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido. Si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. Unidos a una sola voz, proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión. Señor les bendiga, amigos, sean bienvenidos otro día más a su programa Preguntas y Respuestas. Les damos la bienvenida aquí. Tenemos hoy la continuación del capítulo 6 del libro de Génesis, que está muy interesante. Gracias por acompañarnos y por compartir los programas. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga. Preguntas y Respuestas Lorena Díaz. Dele clic a la campanita para las notificaciones. También nos puede ver en Iglesia Fire Up, el canal de YouTube de Iglesia Fire Up. Y ahí también puede ver predicaciones de los días domingos y así nutrir su espíritu. Así que vamos a darle comienzo a este nuevo programa, pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Acompáñenme a orar. Padre, Señor, Dios bendito, tú eres santo, Señor. Padre mío, gracias por tu amor, gracias, Señor mío, porque, Señor, en tu santidad, tú quieres vernos a nosotros, Padre, seguir tu camino, ese camino santo, ese camino perfecto, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir así, Señor. Vivir así, de acuerdo a tu santa voluntad, con el temor a ti, Padre. En este día, Señor, tú nos has traído palabras, Señor, en donde nos enseñarás acerca de eso, acerca de cómo, Padre Celestial, nosotros como hijos tuyos podemos apartarnos para ti. Eso es lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje entre en nuestro corazón. Padre, que tu palabra, como dice, que es como una espada de dos filos, Señor, que así penetre a nuestra alma, Señor mío, esta palabra que el día de hoy vamos a escuchar, Señor. Porque no queremos, Señor, como en los tiempos de Noé, perdernos, Padre mío, de subir a esa arca, Padre. Y de perder la salvación, Señor, por la que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Padre, ata al devorador, Señor mío, que quiere apartarnos, Señor, de escuchar este mensaje el día de hoy. Señor mío, quita todo estorbo, Padre, que todo se oiga con claridad, que las personas puedan entender este mensaje, porque es mensaje que viene de ti. Yo solamente soy el burrito, Señor mío, que te carga, Padre. Sé tú hablando, Señor mío. Trae ese mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces estábamos hablando acerca de los tiempos de Noé. De cómo el Señor vio y dijo que la maldad se había multiplicado tanto, que no había más que un justo que era Noé. Y que a Noé lo llamó justo, porque era un hombre que se había apartado para él. Y que en ese tiempo, así como en los tiempos de ahora, dábamos ejemplos de cómo en los tiempos de ahora también vemos la maldad multiplicada. Pero cómo también nosotros podemos ser como Noé, apartarnos para Dios. Les mostraba unos ejemplos de cosas que están pasando en el mundo. Cosas que pasan aquí en Estados Unidos, pero que también pasan en el mundo. Como acá las leyes están tan suaves que ya el crimen no se condena y las personas pueden entrar y robar
robar las tiendas, ya las aseguranzas no quieren asegurar a los negocios porque pues, ya no les conviene. Si se roban tanto y entran y salen con cargamentos y no los pueden meter a la cárcel. Si roban más de $1,000, entonces sí, pero menos de $1,000 está permitido entrar y robar. Como la frustración de esos dueños, de esos trabajadores también que tienen que pasar por eso a diario. Yo he sido testigo de eso, de ver a personas cómo están frustradas por esa situación, cómo las leyes ya eso no lo miran como mal. Veía también que en estos días se estaba celebrando, en estos días de agosto, se estaba celebrando un festival que le llaman The Burning Man, que en español fuera El Hombre en Llamas. Y en este festival se ve una perversión terrible, como en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que en los tiempos de Noé la perversión, la violencia era increíble. Y de igual manera en ese festival, según tengo entendido, tienen, porque lo hacen en el desierto, tienen tiendas de campaña destinadas, o yo no sé qué tan grandes sean, ¿verdad? Cómo sean, pero tienen eso destinado para prácticas de orgías, que ahí tienen hasta los tarros de condones. Imagínense, la gente cuando va a este lugar sabe a lo que va a ir. Dice que las drogas imagínense la fiesta que echa el diablo allí. Las drogas es por todos lados se miran y todo tipo de droga en ese festival. Ojalá pueda mostrarles las imágenes también de eso. Se puede ver cómo tienen una imagen de parece el becerro de oro, el becerro que el pueblo de Israel estaba adorando. Así está la gente adorando a esa imagen de oro, o por lo menos color oro, ¿verdad? Ahí en ese festival hacen una locura tremenda. Y me llamaba la atención una fotografía que vi, porque aquí vamos a seguir hablando de Dios y de su amor, que a pesar de la maldad del ser humano, cómo Dios nos muestra su amor, cómo Dios nos muestra su misericordia. Y en unos capítulos más adelante vemos que después del diluvio, el Señor hace un pacto con Noé y le da el arco iris. El arco iris es señal de ese pacto. Y yo veía una imagen en ese carnaval, precisamente, en donde se ve el arco iris. Y es ahí en el carnaval que la tomaron. Y me hace pensar que, como en los tiempos de Noé, el Señor está diciendo, a pesar de lo que estoy viendo, hago pacto de que no hice me estoy trayendo a memoria de que hice el pacto de que no volvería a destruir la tierra de esa manera. Porque para eso es el arco iris. El Señor hizo ese pacto con Noé, haciéndole saber que no volvería a traer un diluvio sobre la tierra. Y ahí se ve ese arco iris. El Señor haciendo saber, a pesar de que estoy viendo la maldad en la que están ustedes, traigo a memoria mía que yo hice este pacto con ustedes. Imagínense la bondad de Dios. Sigamos viendo cómo el Señor nos dice que a pesar de que estemos en este mundo, podemos vivir apartados y que así debe de ser. Dice en Romanos capítulo 12, en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos dice que no nos conformemos, que no porque los otros lo hacen, nosotros lo hagamos. Que nos duela ver
a alguien perdido, que nos duela y querramos hacer algo. Génesis capítulo 14, versículo 14, perdón, siempre del mismo capítulo 6, el versículo 14 dice: hazte un arca de gofer, le dice el Señor a Noé. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Esa puerta fue el Señor quien la cerró. Y vamos a hablar más adelante de eso. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hay personas que dicen de que el diluvio fue parcial, que no fue en totalidad, pero aquí la Biblia nos lo dice. Dice, todo lo que hay en la tierra morirá. Así que no hay cabida a duda o a mentiras. Todo. Y hay reportajes en el National Geographic y en el History Channel acerca de todo esto del diluvio y acerca del arca y de datos científicos, cómo comprueban que todo esto es verídico, todo esto ocurrió. Y entonces el Señor le da las instrucciones a Noé y le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y entonces Noé comienza a trabajar en esa arca y le dice que la sella, en pocas palabras, el calafatearás, es la acción de sellar. Van a ver una fotografía ahí donde están unas personas trabajando, haciendo eso, sellando la madera. Y eso es lo que el Señor les dice que hagan. Con brea, dice, que la brea es una mezcla, dicen, utilizaban los materiales que en aquellos tiempos tenían, ¿verdad? Pero el Señor es el que le dio la sabiduría a Noé para construir todo esto. Y le dice que la brea es una mezcla de pez, sebo y aceite de pescado. Mira qué interesante. Que se usa caliente, dice, para calafatear y pintar las maderas o arcillas, o en este caso, el arca, para sellarlo. Dice que la palabra hebrea de arca significa una embarcación para flotar. Y el Señor le da instrucciones claras, o sea, medidas claras. Y le dice que un codo es igual a 45 centímetros. Les voy a dar más o menos para que tengan una idea del tamaño del arca. Lo voy a estar dando para los que ocupan el sistema métrico o el sistema inglés, o sea, centímetros, o sea, pies, ¿verdad? Dice que de largo tiene, o sea, un codo, que es la medida que se usa allí, es igual a 45 centímetros. En total, el arca medía 135 metros, que es igual a 442 pies de largo, que más o menos dicen de que es como el tamaño de una cancha y media de fútbol, para que tengan una idea. Estamos hablando de fútbol americano, ¿verdad? Como el tamaño de una cancha y media. 442 pies de largo o 135 metros. Dice que de ancho era 50 codos, que el equivalente sería 22.5 metros o 73 pies de ancho. Yo ya ahora soy más familiarizada con los pies. Son 75 pies de ancho. De alto dice que tenía 30 codos, que son 13.5 metros o 44 pies de alto.
Tenía 3 niveles, acuérdese. 44 pies de alto tenía. Y allí el Señor comienza y le da instrucciones a Noé. Y le dice en Génesis el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El versículo 20 dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pongámonos a pensar en estos versículos que acabamos de leer. Viene el Señor y le da instrucciones a Noé y le dice, dentro de un tiempo voy a destruir la humanidad. Entonces te he perdonado a ti porque te he visto que eres un hombre justo. Y por ti también van tus hijos y las mujeres de ellos. Y quiero que hagas esto, haz esta arca, hazla de estas medidas, porque voy a traer un diluvio en donde voy a raer de la tierra toda existencia, excepto a ustedes y lo que esté dentro de esa arca. Y mete estos animales y estas parejas y le dice, y vas a hacer el arca de esta medida, de este tamaño, de esta longitud, de esta altura, la vas a construir así. Imagínese, pongámonos en el lugar de Noé, cuando Dios le está dando estas instrucciones, cuando Noé tenía que valerse de su fe y ejercitar su fe, porque Noé no estaba viendo señales. Él no veía señales de lluvia, nunca, más bien nunca había llovido en la tierra, nunca. Entonces él estaba creyéndole a Dios y haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Y mientras él trabajaba arduamente con sus hijos en construir esta arca, también estaba haciendo el trabajo de evangelizar y hablarle a aquellos necios que no querían oír. Y mientras tanto el Señor, dice en un versículo que lo vamos a leer más adelante, que el Señor con paciencia estaba esperando. ¿Y qué estaba esperando el Señor? ¿Cuántos años dijimos? Aquí lo dice en la palabra, 120 años. Estaba esperando con paciencia el Señor, como ahora lo está haciendo. El arca representa en la actualidad a Cristo Jesús y la oportunidad que Él nos está dando de salvarnos a nosotros y nuestra familia, porque dice, mi casa y yo te serviremos si usted busca de Él. Y el Señor le dice a Noé, hazte esto. Y Noé veía aquella maldad de aquellos hombres y él les hablaba. Y el Señor con paciencia esperaba, dice, esperaba que aquellos oyeran esas palabras que Noé les estaba diciendo. Pero aquellos necios tenían cerrados sus oídos, haciendo maldad, dice, dándose en casamiento. Vamos a leerlo ahí más adelante. Y no quisieron oír, no querían oír mientras el Señor seguía esperando. Y mientras iba pasando el tiempo y Noé seguía hablando de esa palabra y construyendo aquella arca, imagínense a Noé los comentarios que pudo haber escuchado de esas personas, cómo le pudieron haber llamado a él mientras él seguía con fe creyendo que Dios le dijo que él tenía que construir esta arca y que él sería salvo. Al igual, de la misma manera que usted y yo a lo mejor nos llamen locos y muchos allá no crean por qué nosotros dejamos de tomar,
¿Por qué dejamos de hacer drogas? ¿Por qué dejamos de ir a las fiestas? ¿Por qué nos apartamos de esos domingos llenos de fútbol y de alcohol? Y estamos ahora metidos en la iglesia y nos llamen locos, que no vamos ni a las celebraciones de cumpleaños de nuestra familia por estar metidos en la iglesia. Pero usted y yo sabemos que nuestra fe no es vana, que creemos en un Cristo que viene un día por su iglesia y que usted y yo tenemos que estar preparados esperándolo, esperando ese día. Usted y yo tenemos una ventaja que Noé no tenía. Y esa ventaja es que nosotros sí vemos señales. Sí vemos señales. Noé no veía el agua. Noé nada más creía en lo que Dios le había dicho. Pero usted y yo, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Aquí el Señor da señales de los tiempos futuros, de los tiempos finales. Y dice aquí, dice que se oirán rumores de guerras y guerras también. Y no es eso lo que estamos viendo y hemos oído rumores y estamos viendo guerra en la actualidad. Cómo están lanzando misiles por todos lados a Israel, por el lado de Líbano y por el lado de Gaza, enviándole misiles a Israel. Es una guerra que se está viviendo en la actualidad, ahorita. Hay allá personas muriendo, soldados siendo amputados porque están viviendo esa guerra. O en Ucrania con Rusia. Y esas son las cosas que aquí dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Eso es lo que Él nos está diciendo. Mientras los años van pasando y la gente dice que ya no viene el Señor. Y dice su palabra que no lo tengamos por tardanza, sino porque Él por su misericordia está retrasando esa venida para que nosotros entremos a esa arca, para que aquel que aún no ha querido entre y suba a esa arca, que es Cristo Jesús. Porque aquellos en los días de Noé no quisieron oír y solo 8 se salvaron. Noé, sus hijos y sus mujeres. Porque no quisieron oír lo que Noé les decía, porque lo tiraban a loco. Como a lo mejor ahora algunos puedan creer de lo que yo estoy haciendo aquí, hablando de la palabra de Dios. Puedan creer que somos locos. Pero nosotros creemos en que Cristo viene y que tenemos que estar listos y que este es el tiempo de la gracia y es el tiempo de la oportunidad para subir a esa arca. Cristo es esa gracia, es ese tiempo de gracia. Cristo es esa arca en la que hoy te está dando la oportunidad a ti a que te arrepientas y vengas a Él. Dice aquí en Mateo capítulo 24. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Más claro no nos puede hablar la palabra del Señor. Y esos son los tiempos actuales. Estamos viviendo los tiempos porque nadie sabe, dice, cuándo llegará el Señor. Nadie sabe cuándo eso llegará. Dice el versículo 7. No, en Hebreos 11, versículo 7, dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe
Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Noé pudo salvarse y su familia también. Por fe, porque le creyó al Señor y entonces se subió a esa barca, construyó la barca y se subió a esa barca. Y vino el diluvio y él se salvó. Mientras aquellos estaban casándose, bebiendo, haciendo orgías, yendo a festivales, como ahora. Mientras nosotros creemos en Cristo, vamos a la iglesia, servimos, leemos su palabra, oramos, ayunamos, mientras otros están casándose, bebiendo, en fiestas, en festivales. Y la venida del Señor, dice, está cerca. Nosotros sí vemos esos señales, pero también nosotros por fe, al igual que Noé, vamos a salvarnos. Porque por fe es que creemos que Cristo ya vino y dio su vida en la cruz del Calvario para poder salvarnos y perdonar nuestros pecados. Por fe, de la igual manera que Noé, nosotros también por fe es que somos salvos. Cristo Jesús está allí esperando a que vengas a Él, a que tú y tu familia vengan a Él, a que tú finalmente te rindas y digas, ya no puedo solo, ya no puedo, ya no quiero vivir apartado de Dios. El mañana lo desconocemos y las cosas no se ven bien y según la palabra de Dios van para peor. Pero tenemos esperanza nosotros en Cristo, que dio su vida por ti y por mí. La dio para que viniéramos a esa arca. Créele al Señor, cree lo que su palabra dice, lo que hoy te está mandando a decir. Y así serás salvo tú y tu familia, porque tu familia va a ver en ti que hay un cambio. Va a ver que no eres el mismo que le gustaba emborracharse los fines de semana o hasta entre la semana. Y ahora estás en la iglesia. Porque tu familia va a ver como los hijos de Noé vieron a Noé, que tenía su vida dedicada y apartada para Dios. Tu familia va a ver que tú estás apartado para Dios. Y entonces van a venir de igual manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21, dicen, este es un versículo muy lindo, muy importante. Dice, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé. Cuando Dios, es donde yo les decía, cuando Dios esperaba con paciencia, este es el versículo que les decía, mientras se construía la barca. Dios esperaba con paciencia mientras Noé predicaba la palabra de Dios y construía la barca, esperando, teniendo esperanza al Señor de que alguien lo oyera y alguien más subiera. La barca no era nada más para Noé, era para todo el que quisiera subirse, pero nadie quiso oír y el Señor esperaba con paciencia. La salvación no es solo para mí. La salvación es para ti y para todo el que quiera oír y venir a la barca. Es para todo el que quiera venir. No es solamente para mí o para unos pocos. Es para todo el que quiera subir a la barca. No te pierdas esta oportunidad. Dice que el Señor con paciencia esperaba, vea, con amor, de igual manera como ahora lo hace, esperando a que más y más lo acepten a Él como su Salvador. Dice, mientras esperaba con paciencia, mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio de la cual somos ahora salvos. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ya que versículo más hermoso, deberíamos de aprendérnoslo de memoria. Mire qué hermoso lo que dice, que el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo,
sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. El arca representa a Cristo y como Dios en su misericordia hace un pacto con nosotros, como lo hizo con Noé. De igual manera, Dios hizo un pacto al entregar a Cristo en esa cruz del Calvario y resucitar. Hizo un pacto el Señor, como lo hizo con Noé, que lo salvó a través de esa arca. Así de igual manera el Señor hizo un pacto con nosotros para que podamos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dice a Noé que lleve allí todo tipo de animal podía entrar. Y esto me trae a memoria también en aquel caso cuando le muestra a Pedro aquel lienzo en donde le muestra una variedad de animales. Y Pedro le dice que él no puede comer porque le dice ve y come. Y le dice Pedro, yo no puedo comer porque son animales inmundos. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Está comparando a los animales. Esos animales que también entraron en la barca. Nosotros ahora tenemos entrada con Cristo, sean altos, bajos, ricos, pobres, anglosajones, afroamericanos, asiáticos, hispanos, todos tenemos entrada a esa arca de salvación que se llama Jesucristo. No nos la perdamos. Tenemos la oportunidad. Así que como Noé se apartó, apartémonos nosotros, porque el apartarnos, nosotros vamos a ver esa promesa cumplida. Promesa que dice en Hebreos capítulo 10, versos 36 al 39, donde dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelves atrás, no será de mi agrado, dice. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Eso somos nosotros. Tenemos esperanza en Cristo, que somos salvos. Mientras permanezcamos en el arca, estaremos a salvo. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Para aquel que esté atrás de esa pantalla y que sienta en este momento que a lo mejor se ha apartado de Dios, que ese versículo que acabamos de leer, donde dice, no vuelvas atrás. Tú no eres de los que vuelves atrás, pero a lo mejor tú caíste y volviste atrás. O a lo mejor tú nunca has conocido a Cristo. Has oído de Cristo, has oído de Dios, pero no lo conoces. Hoy tengas la oportunidad de que entre en tu vida, en tu corazón, y puedas permanecer en esa arca en donde serás salvo. Solamente repite estas palabras que yo te diré en esta hora. Créelas, porque dice la palabra que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo resucitó de los muertos y que es el Hijo de Dios, que entonces tenemos salvación y vida eterna. Así que, si lo crees, repite estas palabras conmigo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese pacto que has hecho al entregar la vida de tu Hijo Jesús por mí. Creo que Jesucristo murió por mí en esa cruz. Creo que Jesucristo perdonó mis pecados. Creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Te pido, Señor, que ahora me ayudes a vivir una vida apartada para ti. Pon el temor hacia ti en mi corazón. Permíteme conocerte cada día más y no volver atrás, Señor. Ayúdame a ser fuerte para perseverar y no volver atrás, Señor. Ayúdame en mis debilidades, Señor, para seguir tus caminos y poder ver esa vida eterna.
Si tú has hecho esta oración, la palabra dice que has entrado a ese redil en el que nos llamamos hijos de Dios. Que el Señor nos sella con su Espíritu, y es ese Espíritu Santo el que te va a ayudar en este caminar diario, que aunque estemos en este mundo, podamos vivir apartados para Dios como lo hizo Noé. Espero que esta enseñanza haya tocado a tu corazón, haya cambiado tu vida, como lo ha hecho conmigo. Así que comparte el programa, de verdad, será de mucha bendición a otra persona, porque no es palabra mía, es palabra santa, es palabra bendita, es palabra de Dios. Así que gracias te doy por acompañarnos, estamos felices por todos aquellos que el día de hoy hicieron esta oración y que seguirán en el camino que lleva hacia la vida eterna. Así que gracias por acompañarnos y no te pierdas la próxima semana otro programa más de preguntas y respuestas. El Señor te bendiga.